Y bien, estamos ahora con Enrique Vázquez, él es investigador de todos los temas vinculados a la lucha contra la pobreza, profesor de la Universidad del Pacífico, y ha presentado un documento de trabajo largo, una investigación acerca de Jaliwarma y en general de los programas sociales, particularmente los que lleva a cabo el MIDIS, y es muy crítico en general de los programas sociales del gobierno actual. Y esto se ha presentado, entiendo, se está presentando en la primera conferencia anual de Consorcio de Universidades, Investigación para el Crecimiento y Desarrollo Inclusivo en el Perú. Esto va a ser el jueves y viernes, ¿no? Miércoles y jueves, sí, en la Universidad del sí. Pacífico, sí. Efectivamente, en la mañanita, ¿no? Sí, a las 7:30, en fin. 46 investigadores de la Católica, Pacífico, Lima y Cayetano. Vamos a presentar investigaciones y lo que hemos ahora compartido, el tema de políticas y programas, es una de ellas. Muy bien. Bueno, comencemos con el tema de Jaliwarma, que es lo que ha estado en la discusión pública últimamente. Señalas hoy día en una entrevista que el objetivo de Jaliwarma es equivocado, que tiene como objetivo proveer alimentación a la población escolar y preescolar, pero señalas que en la población escolar el objetivo no debe ser ese, sino enfocar la anemia nutricional. A ver si nos puedes explicar esto. Sí, lo que pasa es que la desnutrición crónica infantil realmente es un problema que tiene múltiples causas. Pero ciertamente los programas alimentarios cumplen un rol. Y lo que nosotros hemos discutido en parte del documento es que en el caso de los niños menores de 5 años, Jaliwarma debería enfocarse a brindar alimentos que contribuyan a la reducción de la desnutrición crónica infantil, que asegure que por lo menos los micronutrientes y macronutrientes aseguren una reducción de la desnutrición. Pero Jaliwarma no es para los niños menores de 4 años. Y para escolares también. ¿Cómo que? Pero sí, o sea, para los niños en educación inicial, ¿no? Inicial, educación inicial. Menores de 5 años, ya. Y para los que están en edad escolar. Y en el caso de la edad escolar es el tema de la anemia nutricional, que es un problema que con alimentación se puede de alguna manera reforzar la lucha. Entonces, pero ese no es el objetivo de Jaliwarma. No, el objetivo es proveer alimentos. Ese es lo que claramente lo ha planteado Jaliwarma. Bueno, pero se suponía que el objetivo era que los alumnos estén alimentados para que puedan, digamos, seguir las clases, puedan estar concentrados en las clases. Claro. Ese es el objetivo. Lo que pasa es que ¿no te parece correcto? No me parece en ese sentido correcto, porque si bien hay la intención de generar un incentivo para la asistencia escolar, en la realidad un tema de la asistencia es importante, pero tanto más importante es el tema nutricional. De la anemia. ¿Y la anemia cómo se combate? La anemia se combate básicamente con alimentos enriquecidos, que permite que los niños puedan tener justamente los nutrientes adecuados para atender la clase y entender la clase. ¿Eso no es el caso en este momento? No es el caso, porque finalmente el objetivo acá es brindar la alimentación que puedan reforzar de alguna manera un incentivo a la demanda de los estudios en los colegios. ¿Esa es una diferencia con el PRONA? ¿El PRONA era mejor en ese sentido? No, el PRONA no era pues una institución de las mil maravillas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno analiza por el lado de la eficacia medido por el tema de las filtraciones, desayunos escolares tenía más de 25% de filtraciones, los comedores populares 32%, pero nunca tuvieron tantos problemas de intoxicaciones, estos problemas de inocuidad. Yo recuerdo que una vez murieron. Bueno, en el caso, en este gobierno, recordarás, la ministra Aida García Naranjo tuvo un grave problema con respecto a estos niños de la comunidad campesina de Redondo, en Cajamarca, ¿no? Sí, pero en la época anterior, yo no recuerdo cuándo, hubo comparación, no sé con qué, hubo más de 20 muertos, una cosa terrible. Pero sí, lo que sí es realmente lamentable, lo que uno ve en este caso es que la calidad de la gestión es muy limitada. Nosotros hemos encontrado, por ejemplo, cuando hemos revisado la página web sobre los proveedores, que 7 proveedores no existían, no tenían registro único de contribuyentes, o sea, han recibido contratos por casi 31 millones de soles. Hemos encontrado proveedores que, por ejemplo... ¿Que no tenían RUC? Que no tenían RUC, ¿no? Entonces, y hemos visto el caso de proveedores que el 31% del total de los contratos a general de Jaliwarma, 31% eran proveedores que no tenían nada que ver con la alimentación.
por ejemplo, empresas de transporte, de lo que es arquitectura, venta de productos farmacéuticos, transporte de carga. ¿Y no hacían paralelamente ni siquiera como actividad secundaria? Como actividad secundaria no lo hacen, sino solamente como actividad principal. Entonces, su actividad en todo caso no era no era vinculada al servicio alimentario. Entonces se han improvisado, digamos, para atender esa... Claro, acá lo que nosotros vemos, fíjate, la improvisación llega al extremo que sea más de un tercio de los proveedores no tenían experiencia previa de contratación con el Estado. Lo que pasa, creo yo, que hubo el apresuramiento de cerrar PRONA y no tener preparado Jaliwarma, porque si bien es un planteamiento interesante de tratar de brindar un servicio alimentario de calidad, lo que no se observa bien es que justamente no se preparó, no se dieron cuenta que con un sol 50, un sol 80 diario por niño no iba a ser suficiente, porque proveer un desayuno caliente a los niños o bolsas de alimentos a los niños en las zonas rurales demandaba mucho más trabajo preparatorio de compra de alimentos, procesamiento de alimentos, entrega del servicio alimentario. Y eso implica pues muchos puntos críticos que acá lamentablemente proveer a 47.000 colegios es muy difícil. Esa cantidad no era, digamos, era insuficiente para tener un sistema de monitoreo, de supervisión, ¿a eso te refieres? No solamente el sistema de monitoreo, desde el sistema de logístico de proveerlo, porque cuando uno mira el costo, en realidad ese es el costo solamente del alimento mismo, pero todo lo demás que implica proveer el servicio, sobre todo con los niveles de inocuidad adecuados, ahí hubo una falla de costeo y es un problema de gestión de inversión en el campo de inversión social. La tecnicidad en lo logístico falló bastante. Bueno, pero en una de tus conclusiones tú señalas que el Jaliwarma resulta más eficiente que el PRONA. Así es, en términos administrativos, si uno compara, por ejemplo, el costo administrativo del PRONA, que era mucho más alto con respecto a Jaliwarma, que era relativamente pequeño, ahí se ve el tema de la eficiencia. Recordemos que eficiencia significa la comparación de los costos medios en el caso administrativo. Por eso decimos que el problema de eficiencia no tenía. El problema es la eficacia, que finalmente eso significa el lograr los resultados esperados. Ahora, está llegando a 2.700.000. Ese es el plan. Ese ya lo han logrado. Sí. Y esto es más o menos que digamos, el universo que atendía PRONA. Sí, bueno, ciertamente es la población objetivo universal, que significa atender a la población escolar. Ese es el objetivo. Pero no sabemos si atiende más o menos que... Eso vamos a saberlo el próximo año, cuando la encuesta nacional de hogares, que aplica una medición para ver si eres o no beneficiario, realmente se logra el objetivo. Se mide las filtraciones y la subcobertura. Ahora, lo que ellos dicen es que, para comenzar, y ellos no solo reparten desayunos, sino también almuerzos, en algunos casos, en un número de casos importante. Están repartiendo cerca de 4 millones de raciones diarias. Y entonces los casos que se habrían presentado de afectaciones, de calidad de las raciones que se entregan, o de intoxicación, etcétera, son una cantidad infinitesimal, una proporción infinitesimal de digamos, 4 millones de raciones diarias multiplicadas por 7 meses, y son en total más o menos 400 casos de individuos que han recibido, de chicos que han tenido problemas. O sea, que significaría que el sistema sí está funcionando, pero claro, por supuesto, hay algunas afectaciones. Yo creo, Jaime, que jugar con la alimentación de los niños no es posible. Debemos de justamente expresar nuestra indignación de que se den estos casos. En lo que significa alimentación de escolares y más aún de preescolares, es toda una industria sumamente sofisticada que tiene que ser muy meticulosa sobre cuáles son los estándares de higiene, de manipulación, de manejo de los alimentos. En realidad debe ser caso cero, realmente tolerancia cero con respecto a estos casos de intoxicación. Pero entonces, ellos han intentado, ¿cuáles son las diferencias con el PRONA? El PRONA era en ese sentido quizás ocasionaba menos problemas.
¿Qué es lo que ellos han introducido en el Jaliwarma que no funciona? Yo creo que introdujeron una gran aspiración, que era proveer, por ejemplo, en las zonas urbanas un desayuno caliente a los niños a determinada hora. Ya. Y esos desayunos respondían por dos elementos importantes. Primero, la disponibilidad de alimentos de la región, y segundo, que sean agradables, ¿no?, a los niños. Entonces, pero les ganó el tiempo, les ganó la capacidad de conseguir estos proveedores, y sobre todo la mala medición del costeo impidió proveer lo que se esperaba. Entonces ahí hay un sueño interesante, pero en la realidad muchas rigideces en lo que significa proveedores adecuados, controlados. Y el otro aspecto es que en las zonas rurales se planeaba o se ha entregado bolsas alimentarias para que los comités de alimentación escolar puedan proveer la alimentación adecuada, contando con la infraestructura para el procesamiento de los alimentos. No se llegó a tiempo cocinarlos. Sí, por ejemplo, recordemos que el año pasado en CADE se presentó unos modelos de cocina sumamente interesantes, que lo que significaba el procesamiento de los alimentos, pero no se llegó finalmente a proveer de infraestructura adecuada a todos los lugares. Entonces, no hay cocinas en todas partes, digamos. No hay en todas partes. Entonces, lo que nosotros vemos es que hubo un apresuramiento un poco controlado, medido, y eso conllevó a que justamente al hacer las cosas de manera precipitada se impidió lograr un servicio de calidad. Entonces, ¿tú piensas que es un problema de poco tiempo de experimentación? ¿Crees que con un par de años, digamos, de avance esto se va a resolver? ¿Que el modelo funciona, es complejo pero funciona? ¿O crees que hay que cambiar el modelo, hay que regresar a una cosa tipo PRONA, es decir, una distribución? PRONA creo que distribuía simplemente... Básicamente desayunos procesados, era un líquido y un sólido, y eso es lo que se proveía, ¿no? Entonces, si se quiere dar realmente un servicio de primer nivel, tiene que ser provisto por empresas o instituciones que cumplan lo que se llama los estándares HACCP, que son los estándares que evalúan los puntos críticos del manejo de alimentos. Pero es muy limitado. Las empresas HACCP deben ser poquísimas. Son muy pocas empresas que proveen realmente este tipo de servicios alimentarios. Si no se puede llegar a toda la población objetivo, hay que buscar una combinación del modelo actual, pero preparando proveedores. Fíjate tú que en el mes de diciembre Jaliwarma quería conseguir casi 1000 proveedores para que el 4 de marzo provean alimentos que todavía no se definían claramente el costeo de las raciones. Entonces, hay limitaciones nuevamente de gestores. De gestores. Entonces hay un problema de inviabilidad desde el punto de vista de la gestión, de la logística es complicada, los proveedores no están suficientemente bien preparados. Pero ellos lo que han pretendido, entiendo, es definir 8 regiones, 8 recetas, digamos. 8 regiones alimentarias, de acuerdo a la disponibilidad de alimentos de cada región. Y con recetas adecuadas y que sean agradables al sabor. Así es. Por ejemplo, hay un punto... Pero faltó experimentar por el lado de la demanda y por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda, experimentar más, por ejemplo, en zonas pilotos de distintos pisos ecológicos y gustos y preferencias del consumidor, y por el otro lado, probar con estos proveedores y hacer un sistema de monitoreo. Ahora se quiere hacer en plena campaña del servicio, y eso es limitado, ¿no? De acuerdo. Y lo que uno ve, por ejemplo, el caso de estos programas, otro tema que hemos visto en este paper que estamos presentando en la conferencia del consorcio, es el no usar adecuadamente el concepto de pobreza multidimensional, ¿no? Como tú sabes... Bueno, eso, vamos a una pausa. Perfecto. Esto no se mueve solo. Lo mueve una idea, una osadía, una intuición. Se mueve porque hay alguien creyendo que se puede mover. Alguien que tiene la experiencia y el conocimiento para que no se detenga. Esto no se mueve solo. ESAN, donde los negocios que mueven al Perú se encuentran.
Urbania, la manera más efectiva para encontrar el inmueble que estás buscando. Urbania, elige dónde y estamos. Y bien, Enrique Vázquez desarrolla en este documento el asunto, la noción de pobreza multidimensional, y señala que el gobierno no está, y el MIDIS no estaría, digamos, distribuyendo sus programas en función de esa noción. A ver, explíquenos, por favor. Sí, bueno, la pobreza multidimensional tiene realmente una mirada bastante rica para lo que son los tomadores de política económica. Es una mirada más rica porque se identifican 9 privaciones de las familias. Sí. Cuando uno mira con precisión estas 9 dimensiones, como es las características del suelo, de las paredes, la vivienda, agua potable, acceso a salud, al centro de salud, educación familiar, ingesta calórica, claramente uno puede observar con el gráfico qué privación se está reduciendo o se está aumentando. Entonces, cuando uno compara el enfoque de la pobreza monetaria, que nos dice, si tú ganas menos de 282 soles por mes, eres pobre. Si tú persona mensual, individuo. Es decir, por eso que en una familia de 4 hay que multiplicarlo por 4. 282 por 4, exactamente. Claro. Entonces, por eso decimos, si tú tienes una capacidad de gasto personal mensual de 282 menores en monto, eres pobre. Y si tú tienes más de 282 mensuales, eres pobre. Pero luego, el que gestiona, por ejemplo, los ministerios sociales o los programas sociales se pregunta, ¿y ahora qué hago con ese número? No hago mucho, más bien, con la pobreza multidimensional, tú claramente vas mirando si tienes más o menos agua potable, más o menos desagüe, más de cada una de estas dimensiones de privaciones. Por eso es que nosotros en este documento sugerimos ello. Pero eso es para las políticas específicas, es decir, si yo para mi política de inversión en agua potable necesito ese dato. Por supuesto. Pero si yo quiero resolver el problema de ingreso de la gente, necesito el tema de la pobreza monetaria, no el otro. No, más que el dato de la pobreza monetaria, en el caso de ingresos, tú lo que necesitas es cuánto el incremento del PIB va a generar que menos personas sean pobres. Pero en realidad, cuando tú quieres identificar cuál debe ser la inversión de los distintos sectores para reducir las privaciones, sí la pobreza multidimensional te da. Pero tú estás criticando, tú lo que señalas es que muchos de estos programas del MIDIS, programas de lucha, que son programas asistencialistas, la mayor parte de ellos, de distribución de ingresos o de alimentos, no coinciden con el mapa de la pobreza multidimensional, sino con el de la pobreza monetaria. Pues eso es lógico, tiene que ser así, pues, porque son programas que están, digamos, tratando de compensar tu falta de ingresos, no el hecho de que no tengas piso en tu casa, sino el hecho de que no puedas comer. No, acá lo que nosotros estamos observando al presidente Humala es que su gobierno debería de enfocar el problema de los pobres de otra manera. No solamente estamos enfocando el ámbito de los pocos programas del MIDES. En el documento que está disponible en la página web del CIUP, de la Universidad del Pacífico, ahí ustedes pueden ver en estas 133 páginas que en la universidad nosotros hemos medido los distintos problemas de las regiones y estas dimensiones. Y le estamos diciendo, señor presidente, por favor, invierta más y mejor. Y para eso se necesita ¿cuál es la población objetivo? Según nuestro estudio, no son 7.8 millones de pobres monetarios, sino 11.2 millones de pobres multidimensionales, y eso demanda un esfuerzo mayor de lo que significa invertir los recursos públicos. Y los recursos públicos deben enfocarse en las privaciones. De acuerdo, pero por ejemplo, en relación al Jaliwarma del que hablábamos, tú señalas que se está invirtiendo más per cápita, hay más gasto per cápita para los escolares en aquellos departamentos que tienen menos pobreza multidimensional. Así es. Es decir, que es regresiva la distribución. La regresión es una crítica muy fuerte, ¿no? Pero no sé si ocurrirá eso en relación a si es regresiva si lo comparamos con la pobreza monetaria. Porque en el caso, si se distribuyen alimentos es para compensar la pobreza monetaria, no para compensar la otra. También nosotros hemos hecho el ejercicio y se encuentra en el documento. ¿Sí? Hemos hecho el ejercicio y también es regresivo con respecto a la pobreza monetaria. Recuerda que hay diferencias de puntos porcentuales entre pobreza monetaria y multidimensional, pero la tendencia es que lamentablemente es regresivo el gasto social en lo que significa la reducción de la anemia nutricional. Eso es muy grave, ¿no? Para digamos, un ministerio
muy técnico como es el MIDIS, porque está lleno de, digamos, de economistas. No, sí. Pero muchos exalumnos nuestros de la Universidad del Pacífico están trabajando ahí, y sé que están un poco preocupados porque el profesor ha sacado un estudio de esta naturaleza, pero lo que pasa es que es un tema ya de carácter operativo, técnico, de gestores, ¿no? Nuevamente, las buenas ideas se pueden llevar a cabo si a su vez hay un contrapeso de esta capacidad de gestión técnica. No hay capacidad de gestión. Todavía, fíjate que el MIDIS en varios sectores sociales están pagando muy bien, pero el problema es que todavía falta esa tecnicidad adecuada. Bueno, brevemente hay un par de gráficos del estudio que quisiera verlos, porque están reflejando una realidad preocupante. En realidad es el asunto de la subcobertura en programas sociales según el enfoque de pobreza multidimensional. Pero la subcobertura es enorme. Sí, porque... Salvo en el SIS, donde es algo menor, digamos. Sí. Es decir, en el Seguro Integral de Salud, en todos los demás casos es 80, sí, 90%. Acá lo que hemos tomado es lo que se llama la población objetivo de manera teórica. Es decir, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Revisamos de alguna manera la misión y el objetivo de cada programa. Y nos dice, el objetivo de este programa es llegar a todos los pobres del Perú, ¿no? Sí. Entonces, a partir de esa concepción teórica... Pero, por ejemplo, Juntos no pretende llegar a todos los pobres, sino a los pobres extremos. Y tú estás ahí considerando todos los pobres, y no solo los pobres monetarios, sino todos los pobres multidimensionales. Ahí no dice extremo. Para cada programa revisamos cada uno de su población objetivo. ¿Y qué es lo que nos dice la teoría con respecto a eso? Cojamos a acotar esta población. Pero eso es imposible, porque si Juntos te está llegando a 700.000 familias, en total son casi 2 millones de personas que reciben alimentos de Juntos, o dinero, digamos. Entonces eso es una proporción importante de la pobreza extrema. Claro. Entonces sí. no puede ser que haya una subcobertura del 80%. Pero acá, más importante que ver la subcobertura es la filtración. En el caso de Juntos... Bueno, ya te estás escapando. No. Es que hay que mirar la eficacia, y la eficacia está... la filtración es otro... La filtración es preocupante. En el caso de Juntos, por ejemplo, los 3 programas que tienen más problemas... A ver el siguiente gráfico, por favor. Ese es el de la filtración, ¿no? Sí. Filtraciones, sí. El vaso de leche, por ejemplo, es la que tiene 62% de filtración, es decir, llega el 62% de los beneficiarios, no deberían ser beneficiarios porque, digamos, no son pobres. No son pobres en este caso, o sea cuando estamos hablando tanto multidimensional como monetaria, ¿no? Sí. En el caso, a ver, ¿qué más nos puedes decir? Cunamás, por ejemplo, tiene una... acá quizás lo preocupante es el caso de Pensión 65. Nosotros hemos medido, por ejemplo, que hay más de 29.000 personas adultas mayores que reciben la pensión de este programa social, y por otro lado... Y que no deberían de recibir. Y por otro lado, fíjate, más de 600.000 adultos mayores tienen que trabajar a sueldos mínimos para poder cubrir parte de sus necesidades y no tienen pensión ni un seguro. Entonces, como que nuevamente la gestión de estos programas son muy bien concebidos, bien intencionados, pero finalmente cuando hay que operar en campo, ahí hay una limitación extrema, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, el vaso de leche, ya seguimos con las situaciones de hace décadas, y el Seguro Integral de Salud. Ahí hay una pérdida de 267 millones debido a que más de 3.700.000 están recibiendo... en total son como 900 millones de soles los que se pierden por filtración, es decir, porque los beneficiarios no son pobres. Claro, en cada uno, dependiendo de cada población, puede ser porque no son pobres o porque no están en la edad. En la edad correspondiente. No, en la edad correspondiente. Lo que nosotros... Pero, por ejemplo, Cunamás, ¿cómo puede tener 80% de filtración? Cunamás es un programa que recién comienza. Bueno, lo que pasa es que
En Cunamás, ahí hay un tema que hay que revisar. Ellos han heredado guaguaguasis. Sí. Y los guaguaguasis tenían un tamaño de población por edades mucho mayor. Y ahí sí, yo conozco que la directora ha generado todo un programa de graduación y que se supone que próximamente eso ya se va a resolver. Se va a resolver. Sí, Bueno, sí. Bueno, ya no hay buenas intenciones. Sí. Hay buenas intenciones. Sí, en ese sentido. Y lo importante, la intención de la Universidad del Pacífico en este caso y de todas las universidades de este consorcio es compartir investigaciones que ayuden a que el gobierno haga mejor las cosas, porque todos queremos que este país sea mejor. Muy bien. Enrique Vázquez, profesor de la Universidad del Pacífico, muchas gracias por tu participación. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Francisco Moza, jefe del Instituto Peruano del Deporte, por el asunto de los Juegos Panamericanos, cuya sede Lima será el año 2019.